Hola mis hermanas, qué gusto de estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor nuevamente. Y en este último tiempo estamos viendo los evangelios. Los evangelios. Y yo tengo algunos datitos aquí para compartir con ustedes para que nos puedan ayudar un poquito a entender estos maravillosos libros del Nuevo Testamento. Los evangelios pertenecen al género biográfico. Estos son los relatos biográficos que, inspirados por el Espíritu Santo, nos muestran a través de 4 personas distintas la vida y obra del Señor Jesucristo. O sea, es la biografía del Señor, por decirlo de alguna manera, ¿ya? No pretenden mostrar toda la vida de Jesucristo, ¿ya? No pretenden mostrar toda la vida de Jesucristo. En Juan, en el capítulo 21, en el verso 25, dice Juan, muchas otras cosas más hizo Jesucristo, que si se escribieran, dice Juan, no cabrían los libros en la tierra. O sea, no todo lo que el Señor hizo está escrito, pero el Espíritu Santo seleccionó algunas cosas, seleccionó acontecimientos y enseñanzas que demuestran la revelación de Dios en Cristo. ¿Ya? Esos son los evangelios, básicamente. Las buenas noticias, como nosotras las conocemos. Y hay una frase que me gustó mucho que encontré hace un tiempo atrás, que no sé dónde la vi, pero me parece una frase muy hermosa sobre los evangelios. Si bien es cierto, lo conocemos como las buenas noticias, esta frase dice, evento de alegría. Evangelio, evento de alegría. Bueno, ahí son detalles para enriquecer un poquito nuestro entendimiento. Bueno, a mí me ha correspondido el libro, el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas. ¿Quién escribió el Evangelio de Lucas? Lucas, Lucas, ¿verdad? Lucas escribió el Evangelio de Lucas. ¿Quién era Lucas? Bueno, era un amigo, colaborador y fiel compañero de Pablo. También podemos hacer mención aquí que Lucas también es el autor del libro de los Hechos. Ambas cartas, ambos libros, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, va dirigido a una persona en particular, Teófilo. Nosotros no nos vamos a detener en eso, pero este es el autor del libro de Lucas, ¿ya? Quien dijimos que era amigo, compañero y fiel cooperador con Pablo, ¿ya? Él es el médico amado que aparece en Colosenses 4:14, que asociado con Demas une sus saludos a los del apóstol Pablo en las epístolas escritas desde Roma a la iglesia de Colosas, ¿ya? Y durante el cancelamiento de Pablo en Roma, dice la escritura en 2 de Timoteo 4:11, solo Lucas, dice Pablo, estuvo conmigo, ¿ya? Así que un amigo, un compañero de milicia de Pablo, ese fue Lucas. También fue llamado el evangelista por ahí, ¿ya? Datos interesantes de Lucas. Lucas no es judío. Es el único de los cuatro evangelistas que escribe sobre el Señor Jesucristo que no es judío, ¿ya? Él era sirio, oriundo de Antioquía. O sea, eso lo hace único. Era un gentil Lucas, ¿ya? Un gentil convertido al cristianismo, ¿ya? Era médico, como dijimos antes, el médico amado. Era médico de profesión, lo que implica una educación instruida y liberal. O sea, él primero se hizo médico y después se convirtió al Señor, ¿ya? Su formación médica se evidencia por su preferencia por el lenguaje médico en ciertas ocasiones del libro. O sea, ¿cómo se diferencia, cómo se sabe que Lucas es médico en medio de la narración del Evangelio o de sus cartas? Por la forma que tiene de escribir. Por ejemplo, él diagnosticó algunas enfermedades de los que venían a pedirle al Señor un milagro, ¿ya? O sea, mostró ahí su conocimiento, que era médico. ¿Qué más podemos decir? Dijimos que eso se veía reflejado, ¿ya? Redacta su prólogo, o sea, su libro o sus escritos, en un género griego clásico.
lo que demuestra su dominio de la lengua literaria, y en griego helenístico, que era la lengua común de toda persona instruida en el mundo greco-romano. O sea, Lucas empieza aquí el Evangelio con un nivel de escritura así como muy sofisticado, por decirlo. Pero a medida que avanza el libro, él va bajando y va haciendo su prólogo o sus escritos como más comunes, más comprensibles. De hecho, cualquiera puede comprender los libros que él escribió, ¿ya? Es para que veamos más o menos esta persona que escribe el Evangelio del Señor. Lucas también era historiador, ¿ya? Una cosa importante, Lucas no fue un testigo presencial, ocular del Señor Jesucristo, ¿ya? Él no lo vio, él lo compartió con el Señor directamente. Y fue un historiador, y trabajó sobre datos precisos, pero la selección de los datos fue bajo la guía del Espíritu Santo. Miren, veamos el capítulo 1 de Lucas, del 1 al 4. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Ya? Aquí Lucas está mostrándonos un poquito qué fue lo que lo llevó, aparte del Espíritu Santo, obviamente, que nosotros sabemos, ¿cierto?, a escribir este libro. Entonces podemos concluir que Lucas ordenó la historia de Jesucristo, ¿ya? Él recopiló la información y la ordenó. Pero sigamos, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Solo Lucas relaciona el relato sagrado con la historia secular. En el capítulo 2 de Lucas, en el verso 1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. Miren la cosa interesante que hace Lucas. Lucas es un historiador. Él une estas situaciones o este relato de la historia sagrada con la historia secular. Él da nombres de personas que estaban gobernando en ese tiempo, ¿ya? Hace a este nacimiento del Señor verificable. Eso es muy interesante lo que hace Lucas. En el capítulo 3 también empieza él como historiador detallando los acontecimientos que estaban pasando en el mundo, en la tierra donde él vivía en ese momento. Y dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite y Licinas tetrarca, y empieza a nombrar. Entonces él hace una relación entre la historia sagrada y la historia secular, y eso es muy valioso, ¿ya? Para que nosotros sepamos de este escritor en particular que el Señor usó, este médico. ¿Cuándo se escribió el libro de Lucas? Bueno, entre el año 60 y 61 después de Cristo. Cuando la gente empieza a estudiar, como que se hila más fino ahí para dar la fecha. Pero digamos que básicamente en ese tiempo. ¿Cuál es el propósito del libro de Lucas? Que ya me adelanté y lo dije antes, ¿cierto? Investigar con diligencia los acontecimientos, como dice aquí el verso 3, ¿cierto? Investigar con diligencia los acontecimientos y ponerlos por orden. Entonces Lucas, su evangelio es el evangelio más completo que existe, ¿ya? ¿Dónde lo puse? Lucas es el evangelio más completo. Documenta toda la vida del Señor Jesucristo, desde la anunciación a Juan el Bautista hasta la ascensión de Jesucristo al cielo. Miren qué valioso esto. Lucas se da ese trabajo, ¿cierto? Como escritor, como historiador, como hermano en la fe, de ordenar la vida del Señor Jesucristo. O sea, cuando Lucas escribe su evangelio, ya
ya se había escrito el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo, ¿ya? Aquí en el verso 2 del capítulo 1 dice, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, estos son los apóstoles, lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea, cuando Lucas escribe su evangelio, ya se había escrito el evangelio de Mateo y de Marcos, ¿ya? Por eso él toma toda la información, pero hay algo valioso que hace Lucas. Lucas hace el trabajo de investigación con las personas que estuvieron con el Señor. Seguramente por los relatos del libro de Lucas conversó con María, porque tenemos las afirmaciones de María, de cuando le anuncia el ángel, ¿cierto? Y lo que ella pensó y lo que ella habló. Él entrevistó a estas personas. Y eso le da un valor especial a este precioso evangelio para que lo tenga en cuenta cuando usted lo lea. Miren, Lucas es el evangelio universal. Es el más interesado en la oración. Es el que tiene mayor énfasis en el Espíritu Santo, ¿ya? Y el que más habla del evangelismo. El término evangelístico aparece unas 10 veces en el evangelio de Lucas, mientras que en otros evangelios aparece una sola vez. Lucas presenta, pero mire, aquí vamos a detenernos un poquito. ¿Cuál es la particularidad especial que el Espíritu Santo quiere revelar a través de Lucas? Lucas presenta a Cristo como el hombre perfecto, la humanidad de Jesucristo, quien trae el perdón y la salvación a todos los necesitados, por lo que el escrito se caracteriza por la humanidad de Cristo. Esto lo enfatiza Lucas. Lucas quiere dejarnos claro que Jesucristo se hizo hombre, que nació en la tierra como un hombre, nació como un bebé, se crió con sus padres, tuvo una vida terrenal, ya tuvo una vida terrenal. Esa es la parte importante del Evangelio de Lucas, ¿ya? Lucas subraya la humanidad de Cristo. El Evangelio de Lucas vislumbra al niño Jesús como el Hijo del Hombre. Su narración se enfoca en el hombre perfecto, quien manifiesta la naturaleza de Dios por medio de una vida humana. Mire qué lindo eso. Por medio de una vida humana íntimamente relacionada con la raza humana y sus profundas necesidades. Dios hombre se encarnó, se hizo hombre y se metió dentro de la humanidad. Se metió dentro de los hombres, nació como hombre, como un bebé, como una persona común y corriente, como un siervo, como dice Isaías, ¿cierto? Y se involucró aquí en la tierra. El santo que habría de nacer por la potencia del Espíritu Santo, en verso 19:10, en María sería llamado Hijo de Dios. El versículo clave de este evangelio es: porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Qué interesante esto, amadas. Vamos a ver una cosa más que tiene que ver con la humanidad del Señor. Solo Lucas relata el nacimiento del niño Jesús. En el capítulo 2, versos 6 y 7, dice, capítulo 2, versos 6 y 7 dice, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Esto es María y José, ¿verdad? Y dio a luz su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Este relato aparece en Lucas, ¿ya? Y aquí Lucas nos deja clarísimo que Dios se hizo carne, se hizo hombre, nació como un bebé y lo envolvieron en pañales, como yo decía hace un tiempo atrás. En el original esta palabra pañales tiene la idea de telas rasgadas. Lo envolvieron en trapos, en telas, al Señor de la gloria, amadas, que se hizo humano por nosotros. Qué tremendo esto. También Lucas presenta, miren, nació como un hombre, su humanidad, fue envuelto en pañales. Hablé hace un tiempo con respecto a eso, ¿ya? Su presentación en el templo la muestra Lucas, y esto también es un hecho interesante e importante al mostrar la humanidad
de Jesucristo. Miren, en el mismo capítulo, en el verso 21, dice, cumplidos los 8 días cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Solo Lucas nos muestra esta presentación del niño Jesús en el templo. Esto significa que él fue circuncidado al 8º día según la ley de Moisés. Él cumplió como hombre toda la ley de Moisés. Sus padres allí, ¿cierto?, le llevaron al templo al cumplir 8 meses para que fuera circuncidado, cortado, experimentando el dolor nuestro Señor. Se hizo hombre para experimentar el dolor, se hizo hombre para morir. Eso hizo el Rey de la Gloria por la humanidad. En Levítico 12:3 decía la ley, y al octavo día se circuncidará al niño. Como dije anteriormente, él nació para vivir como los hombres, para sufrir como los hombres. Esa es su humanidad. Dice la Escritura en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Dios se hizo hombre para cumplir con todo lo establecido y para pagar el precio por nuestra redención. Nuestro dominio se perdió por un hombre, Adán, por un hombre, Jesús, se recuperó el dominio. Romanos 5:12. Vino como hombre para empatizar con el hombre. Vino como hombre para ser un mediador justo, para ser un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras necesidades, porque Él experimentó todo lo que nosotros podemos experimentar. No solamente las necesidades físicas, como el frío, como el hambre, como el cansancio, que lo vivió, sino que también todos los dolores que se pueda imaginar una persona. Él empatiza con el hombre, Él se hizo hombre para ser un sumo sacerdote apropiado delante del Padre. Él nos comprende, Él ha estado en nuestro lugar. Y eso es maravilloso, amadas, lo que tiene que ver con la humanidad del Señor. Como un hombre vino a la tierra para poder... Él vino como hombre a la tierra para que nosotras podamos ir al cielo. Él nació de una virgen para que nosotras podamos nacer de nuevo. Todas esas cosas se combinan en la humanidad del Señor. Y por último, generosamente Lucas nos habla de su adolescencia. ¡Qué maravilloso! Esto es lo único escrito en los libros inspirados por el Espíritu Santo sobre la vida de Jesucristo. Cualquier otra cosa que usted lea por ahí no está inspirada por Dios. Se hicieron muchos escritos del Señor. Se hicieron historias de su niñez, de su juventud, hablando de milagros y cosas así. Eso no está dentro de los libros inspirados, ¿ya? No está dentro de los libros que el mismo Espíritu Santo recolectó, que esa información que el Espíritu de Dios escogió para nosotros. Solamente lo que aparece en el Evangelio de Lucas, su nacimiento, su humanidad, que nació como un bebé, su presentación en el templo, que nos muestra que él cumplió con toda la ley, ¿cierto? Porque así tenía que ser. Y por último, su adolescencia. Y me gusta esto, y con esto quisiera que nos quedáramos, amadas. Miren, Lucas nos habla en el capítulo 42, en el capítulo 2, en el verso 42 dice, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. ¿Se acuerda usted de eso? Dice que se les perdió a María y José Jesús. Que se perdió como 3 días, no se habían dado cuenta porque andaban en caravana, y cuando se dieron cuenta lo empezaron a buscar. Y cuando lo encontraron, miren qué maravilloso esto, en el verso 49 del capítulo 2 dice, entonces le dijo,
Entonces el Señor les dijo a sus padres, me emocioné aquí, le dice a María y José, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? 12 años tenía el Señor cuando dice esa frase. Nos hace reflexionar de la vida del Señor como hombre, ¿verdad? Que nació como un bebé, fue llevado al templo, fue circuncidado, cumpliendo todo lo que la ley establecía para el pueblo de Israel, todo lo que la ley establecía. Y a la edad de 12 años, vemos aquí que él ya tenía un sentido de lo que era. Ya tenía una relación con el Padre. Dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Estaba ahí metido en el templo. Y dice en un verso más arriba, cuando le vieron, dice en el 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Este era un niño maravilloso. Esto era un hombre excepcional, un hombre perfecto, pero un hombre como lo muestra Lucas. También podemos aquí añadir el verso 40 de Lucas, en el capítulo 2, dice el verso 40 del capítulo 2. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. ¡Qué maravilloso! Él estaba creciendo de una manera especial, de una manera diferente. Si ustedes ven los nacimientos, por ejemplo, de Samuel, que habla también del niño, o habla de Sansón, que también habla de cómo él iba creciendo, ninguno de ellos creció en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y esto nos habla de su relación con la gente y de su relación con el Padre, de esa comunión que tenía con su Padre celestial. Crecía y se fortalecía. Él iba creciendo, él empezó a desarrollarse como una persona. Y en el 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Hace énfasis Lucas en este crecimiento que tuvo nuestro Señor. Pero después de este acontecimiento que sucede aquí con los padres, donde él se perdió, dice que él volvió a estar sujeto. El 52 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en el corazón. Qué hermoso, amada, qué maravilloso. Él se relacionó con la gente de una manera especial en su vida y con su padre siempre tuvo una relación particular, sabiendo, teniendo ahí en él mismo este propósito, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Tenía como ya vista la mira para lo que había nacido. Y miren, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. En el judaísmo, a la edad de 12 años, un niño comenzaba a aprender el oficio de su padre. A la edad de 12 años, nuestro Señor ya sabía a dónde dirigirse. Ya tenía una relación especial con su Padre que estaba en los cielos. Qué generoso Lucas, qué generoso que nos haya abierto esta ventana para vislumbrar al niño en el pesebre, luego allí presentado en el templo y siendo un adolescente. Después no se habla más del niño hasta cuando ya él empieza su ministerio. Este maravilloso relato es el relato del Evangelio de Lucas. Lo muestra como hombre al Señor. Viene a ser un complemento con Mateo, que es judío y que envía este Evangelio a los judíos, donde les anuncia el Rey Mesías, ¿verdad? Y viene a ser un complemento con Marcos, que anuncia al Señor Jesucristo como el siervo de Jehová, el que vino a servir, el que vino a hacer la obra, a acabar la obra que empezó. Y lo complementa con Juan, que muestra la divinidad eterna del Hijo de Dios. Esto es lo que hace el Evangelio de Marcos. Amadas hermanas, un gusto haber compartido con ustedes estas verdades del Señor.
y que el nombre del Señor siga siendo glorificado.